¿Qué permite además? Ser transparentes. Para rellenar esta base de datos convocamos todos los representantes de los usos del agua en Cataluña, todos los representantes de los servicios del agua en Cataluña y consensuamos con ellos los datos. ¿Es verdad que tu coste anual es este? Sí. ¿Al 2006 te parece bien? Sí. ¿Al 2008 te parece bien? Sí. Y donde el dato no cuadraba, pedimos que fueran ellos a pasarnos un dato mejor. Esto es como tener una herramienta que tiene un consenso de base y permite calcular costes. Nadie podrá decir que aquí tenemos datos que no están consensuados. Y son totalmente transparentes. Cada uno de estos costes se puede desglosar como mejor os guste. Es decir, se puede desglosar con todos estos conceptos o también se puede desglosar la parte de canon, es decir, lo que va al ACA o lo que va en suministramiento en alta. Y también otra parte de esta metodología permite asignar estos costes a los usos. Aquí tenemos otra vez todos los servicios y todos los usos y a cada uno de estos vamos asignándose estos costes. Aquí podéis ver, por ejemplo, que al 2009, por ejemplo, por el uso doméstico estamos gastando 897 millones de euros. Al 2015, de las inversiones que haremos, estaremos gastando 2.135 millones de euros. Esto permite ver cómo vamos invirtiendo, es decir, cuáles son los usos que necesitan una inversión más alta. Claro, si necesita una inversión más alta, también tendrá que contribuir de forma proporcional a esta inversión. Y, repito, esto necesitaría 2 horas para explicarlo, para entrar línea por línea en todos los criterios, pero esta es una aplicación del principio quien contamina paga. O quien genera un empeoramiento del recurso agua, pague. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este gráfico cómo va el incremento diferencial de la inversión 2009-2015 por cada uno de los servicios y uso. En fin, todo esto permite un poco ser transparentes en temas de usos. Bien, hemos definido cuánto vale el programa de mesura. Ahora os digo cómo puede afectar vuestros bolsillos de forma transparente. Y no, vale, tenía otra transferencia, pero aquí lo dejamos ya. Bueno.